Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema organización gentilicia. El objetivo de que estudiemos este tema es que el educando conozca desde la organización gentilicia romana la teoría del Estado y el derecho, aplicando este conocimiento. Pero nos llama la atención de que la palabra gentilicio, ¿qué es gentilicio? ¿Qué significa? Es un nombre que proviene del nombre de una nación, comarca o pueblo, ejemplo, americano, español, romano, andaluz. Gentilicios son también palabras que indican de qué lugar es una persona. La mayoría se forman añadiendo terminaciones como es, esa, ino, ina, ana, y, eño, eña. Los gentilicios no se escriben con mayúscula. Por ejemplo, una persona del Japón se dice japonesa, una persona del África, africano, una persona de, de, de Valencia es valenciano. Pero ¿qué es qué era la gentilidad? La gens era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma. Cada gens comprendía a varias familias que se identificaban a través del cognomen de los individuos, por lo que sus integrantes eran agnados o gentiles entre sí y estaban dirigidos por varios paterfamilias. Entonces, esta gens agrupaba a varias familias. En este sentido, la gentilidad era sobre todo un título de nobleza que daba fe de la antigüedad e ingenuidad del grupo, algo en principio exclusivo de las familias patriarcales. Era un cuerpo jurídico perfectamente organizado, reinando entre sus miembros un espíritu de solidaridad y de asistencia mutua, pues se llegaba a ser gentil o miembro de la gens de la misma manera en que se llegaba a ser miembro de un estado, es decir, por nacimiento de padre gentil o por agregación directa de la gens mediante el voto de los gentiles. La gentilicia se entendía por familia gentilicia que entendemos, ¿verdad? Al conjunto de personas que tenían en común la misma base que la familia agnaticia, es decir, la gens. Sin embargo, se consideran grados más lejanos, con la condición de que los involucrados se sientan parientes. Aquí tenemos la clase social y ocupaciones, ¿verdad? Teníamos dentro de las clases sociales a los patricios, los esclavos y los patricios. Era la clase dominante que poseía todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y culturales. Eran la parte del pueblo que no gozaba de todos los derechos ni tampoco de esclavos, mucho menos, no tenían derecho y eran posesión de su amo. El esclavismo era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo de raza. En Roma cualquiera podía ser esclavo. La fuente de esclavos provenía sobre todo de pueblos conquistados, pero también de delincuentes u otra gente que fuera degradada a esa clase social por algún motivo. Los ciudadanos y no ciudadanos. Un ciudadano es miembro de una comunidad política. La condición de miembro, la condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos. Entonces estamos claros que un ciudadano era miembro de una comunidad política y la condición de ser miembro de esta comunidad se conocía como ciudadanía. ¿Cuáles eran los derechos que ellos tenían y tenían deberes? Ellos tenían derecho hereditario recíproco de los gentiles, los bienes quedaban siempre dentro de la gens, las solemnidades religiosas comunes,
La posesión de la tierra era común. También tenían que llevar el nombre de la gens. También tenían derecho a adoptar a extraños en la gens y derecho de elegir y de poner al jefe que no se menciona en ninguna. En cuanto a los deberes, tenían obligación de no casarse dentro de la gens. También tenían obligación de prestarse mutuamente socorro y asistencia. Y también tenían obligación de respetar los derechos de los demás. Tenemos la magistratura romana. ¿A qué se le llamaba entonces magistratura romana? Pues a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones con las cuales en la antigua Roma se investía a un ciudadano para que desempeñara determinada función relacionada con la administración y dirección política de la ciudad. En la República Romana, finalizada la monarquía, en el año 509 a.C., el lugar del rey fue ocupado por dos magistrados, a los que se llamó primero pretores y luego cónsules. Según la tradición romana, la aristocracia, para evitar los abusos en que habían incurrido los antiguos reyes, estableció una serie de medios y limitaciones al poder de los nuevos oficiales. Así se dispuso que cada uno tuviera veto sobre la decisión del otro, que gobernaran solo por un año, que las penas o castigos que impusieran pudieran ser apeladas ante las asambleas del pueblo y que una vez terminado su mandato fueran responsables por los actos contrarios a la ley que eventualmente cometiesen en el cargo. Estamos hablando, ¿verdad?, de que estos eran también los pretores. Con el tiempo, las funciones de los cónsules se disgregaron en una serie de nuevas magistraturas. Por ejemplo, la cuestura, la censura, la pretura urbana, la edilidad y la apertura peregrina. Todas ellas compartían las características de ser colegiadas, temporales y responsables. Las magistraturas constituían el gobierno regular de la ciudad y por ello eran llamadas ordinarias, de contar con una conducción unitaria y firme para los periodos de crisis. Es decir, se creó la dictadura en torno al año 500 a.C., la cual fue incorporada a la Constitución republicana con el carácter de magistratura extraordinaria. Otras magistraturas de igual carácter, pero de existencia restringida a determinados periodos de la República, fueron el decemvirato y el triunvirato. Dentro de la organización, las características de esta organización trataban de poblaciones separadas unas de otras. El trabajo estaba dividido entre sexos y el hombre se encargaba de la caza, la pesca y la recolección. La mujer permanecía en el trabajo de la casa. Las áreas comunes estaban en propiedad. Las herramientas de trabajo y del hogar eran personales. Había poca productividad, por lo tanto la riqueza estaba limitada. La riqueza se distribuía equitativamente, pues era colectiva y no existía la herencia de padre a hijo, porque dominaba el matriarcado en esa. Eso es todo, jóvenes, sobre los gentilicios en Roma, la organización gentilicia en Roma. Pasen muy buenos días. Gracias.